La ensalada cremosa que siempre se roba la atención en fin de año. Hoy vamos a preparar una ensalada tan fresca, tan cremosa y tan bonita que queda perfecta para despedir el año en familia. Así que quédese conmigo porque esta receta tiene varios detalles que hacen que todos quieran repetir. Inicio esta exquisita ensalada tomando 125 gramos de fresas frescas. Estas ya las tengo bien lavadas y desinfectadas. Le retiro sus hojas con cuidado y las corto en rodajas. A mí la fresa me gusta mucho en este tipo de ensaladas porque aporta color, aroma y un dulzor suave que combina delicioso con lo cremoso del aderezo. Desde aquí ya se empieza a notar que esta ensalada no es cualquier ensalada, ¿cierto? Dígame usted, ¿prefiere la fresa en rodajas o le gusta más en cubos pequeños? Paso ahora a 125 gramos de uvas rojas. Estas también están bien lavadas y desinfectadas. Las corto en mitades y retiro todas sus semillas, porque así la ensalada queda mucho más agradable al comer. Las uvas aportan jugosidad y frescura, y cuando se mezclan con el aderezo quedan espectaculares. Preste atención a este detalle porque las semillas sí marcan la diferencia. ¿Usted suele usar uvas rojas o prefiere las verdes en las ensaladas? Ahora uso 3 kiwis maduros. Los lavo muy bien, le retiro la cáscara y los corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. Este ingrediente me encanta porque aporta un toque ácido que equilibra todo lo dulce de las frutas. Aquí es donde el sabor empieza a volverse más interesante, vea pues. Cuénteme en los comentarios, ¿le gusta el kiwi en ensaladas o casi no lo usa? Vea, mientras usted mira este paso, vaya haciendo el suyo. Suscríbase, ese botoncito lo está llamando desde ahorita. Y cuando usted le hace clic, nos ayuda a seguir trayendo más recetas ricas, fáciles y para todos los gustos. Hágale pues que aquí siempre lo recibimos con un plato listo. También ocupo 100 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y con el cuchillo las corto en trozos pequeños, sin dejarlas demasiado finas. Me gusta que se sientan al morder porque le dan crocancia a la ensalada y la hacen más completa. Además, las almendras aportan grasas saludables y buen sabor. ¿Usted las dejaría así o las prefiere tostadas? Sigo con una lechuga verde crespa fresca. Esta ya está bien lavada y desinfectada de manera natural. La corto en tiras no muy delgadas para que se mantenga crujiente y no se pierda al mezclarla. La lechuga es clave porque aporta frescura y volumen y hace que esta ensalada sea ligera a pesar de ser cremosa. Ponga cuidado porque este contraste entre frutas y lechuga es lo que enamora a muchos. En una ensaladera empiezo a combinar todo. Agrego la lechuga, las uvas rojas, las fresas, el kiwi y las almendras. En este punto la ensalada ya se ve hermosa, llena de colores. Asimismo agrego 100 gramos de uvas pasas, que aportan un dulzor más concentrado y una textura diferente. Aquí le pregunto algo, ¿así está bien la cantidad de pasas o usted le pondría un poco más? Ahora reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 2 cucharadas de queso crema, que es uno de mis ingredientes preferidos porque aporta una cremosidad suave. Luego agrego 2 cucharadas de yogur griego natural, que ayuda a equilibrar y a que el aderezo no quede pesado. Sumo 1 cucharada de leche condensada, solo la necesaria para darle ese toque dulce especial, el jugo de un limón para realzar todos los sabores y una pizca de sal para balancear. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Este aderezo es sencillo, pero es el corazón de esta ensalada, vea pues. Finalmente, incorporo el aderezo a la ensalada. Mezclo con cuidado, asegurándome que el sabor se integre por completo en cada ingrediente sin maltratar la lechuga ni las frutas. Me tomo mi tiempo porque este paso es clave para que todo quede bien equilibrado. Sirvo y listo, a disfrutar una ensalada fresca, cremosa y perfecta para estas fechas especiales. Si esta receta le gustó, regáleme un me gusta, compártala con alguien que esté buscando ideas diferentes y déjeme un comentario contándome qué ingrediente le gustó más o qué le cambiaría. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho y active la campanita para no perderse las próximas recetas. Gracias por estar aquí, por acompañarme y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Recuerde que en Qué Rico Recetas seguimos cocinando con cariño, con sabor y con recetas que unen a la familia. Nos vemos en el próximo video.